Nuestro siguiente ponente es Copérnico García. Nacido en 1980 en la ciudad de Alcoy, en Alicante, pertenece a la raza de investigadores a los que el misterio le buscó, ya que a la tierna edad de 3 años el fenómeno se le presentó sin avisar en su casa para no abandonarle jamás. Cuando contaba con 9 años, su curiosidad por lo desconocido le hizo fijarse en unos tomos enigmáticos con el título Lo inexplicado. Un regalo de su padre, que le hizo navegar por los mares del misterio. Las hermanas Fox, la dama marrón o el monstruo del lago Ness fueron historias que le iniciaron en un camino que hoy en día sigue fielmente y con seriedad. En el año 1998, año decisivo en su vida, escuchó hablar sobre el preventorio de Aigües de Busot por primera vez. Allí fue donde obtuvo sus primeras pruebas parafónicas. En esta misma época, contactó con Pedro Amorós, que fue y es fundamental en su historia nacional. Pedro conocía como para no abandonarle jamás. Cuando contaba con 9 años, su curiosidad por lo desconocido le hizo fijarse en unos tomos enigmáticos con el título Lo inexplicado. Un regalo de su padre, que le hizo navegar por los mares del misterio. Las hermanas Fox, la dama marrón o el monstruo del lago Ness fueron historias que le iniciaron en un camino que hoy en día sigue fielmente y con seriedad. En el año 1998, año decisivo en su vida, escuchó hablar sobre el preventorio de Aigües de Busot por primera vez. Allí fue donde obtuvo sus primeras pruebas parafónicas. En esta misma época contactó con Pedro Amorós, persona que fue y es fundamental en su trayectoria profesional, pues Pedro contaría con Copérnico en muchas de sus investigaciones, a destacar la realizada para el programa Hora Cero de Televisión Española, donde junto a Pedro y 2 investigadores más realizaron una investigación exclusiva de las famosas caras de Belmez. Pedro Amorós es considerado por Copérnico García como su maestro y asesor, aparte de un gran amigo. También tuvo contacto con la hermeticidad del resto de los investigadores del misterio, y este hecho le empujó a divulgar por su cuenta, creando para tal fin el grupo ONIPA, Organización Nacional de Investigación Parapsicológica. Con su propia organización creada nació su primer reportaje escrito que, como no podía ser de otra manera, trataba sobre el preventorio de Aigües de Busot. En el año 2004 recibió una llamada desde Miami del programa Factor Desconocido de Discovery Channel. En 2005 una investigación en el castillo de Santa Bárbara, Alicante, y esta fue una etapa de investigaciones familiares, según recuerda con muchísimo cariño, como por ejemplo organizaba también reuniones familiares para escuchar el programa de Radio Milenio 3 de Iker Jiménez. La objetividad de este programa, la semejanza, la forma de pensar y la música, el mismo le hizo engancharse a ese medio tan bonito y especial que es la radio. Ante el gusanillo de las ondas hercianas, Copérnico García remedió esa necesidad haciendo nacer su programa, La Puerta Abierta. El programa se emitió en Cadena Ser, Radio Alcoy, hasta el año 2007. Y así, una larguísima trayectoria de colaboraciones y éxitos hasta que en el año 2011, en Televisión Alcoy, ciudad donde reside, le da la oportunidad de llevar a cabo su sueño, el programa Entre Dos Mundos, programa que se emite desde entonces y que sigue deleitándonos hoy en día a los seguidores de lo inexplicable. Hoy, bajo el título Casas Encantadas, nos ofrecerá Copérnico García la siguiente ponencia. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos vosotros esta tarde
para hablar de un tema que sin duda, pues a mí por lo menos me apasiona encarecidamente, como bien hemos escuchado en esta formidable presentación, algo que me viene acompañando desde de toda la vida, ¿no? Desde que yo era bien pequeño, pero concretamente el caso de las casas encantadas, de ese preventorio de aguas de Busot, de esos tantos otros lugares, pues me ha llevado a querer compartir con vosotros esta tarde, ¿no? Un fragmento de lo que puede ser la investigación de campo de las casas encantadas, o qué son, ¿no? ¿Qué son las casas encantadas? Desde luego, desde el más puro romanticismo, siempre venimos leyendo en los libros casas donde deambulan fantasmas, espectros, voces que se escuchan en la nocturnidad. De modo que, bueno, voy a ver cómo... voy a ver si puedo... A ver, desde aquí, un segundito. Vale, a ver, un momento, porque quiero poner la presentación. Os he hecho aquí una presentación. Y esperad porque... Ah, vale, ya lo tengo por aquí. Ah, genial, genial, genial. Vale, gracias. Bueno, pues voy a dar paso porque es bastante amplia, ¿vale? Y bueno, espero que ni quedarme corto ni largo, tengo una horita para presentaros todo este tema. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿vale? Vamos para allá. Vamos a entrar directamente, ¿no?, en el mundo de las casas encantadas y que espero que pues lo disfrutéis tanto como yo. Vamos allá. Bueno, aquí está, casas encantadas cruzando el umbral de lo desconocido, porque yo creo que nunca mejor dicho, ¿no? Cuando cruzamos el umbral el umbral de una de estas casas, sin duda nos estamos adentrando a algo que no sabemos muy bien con qué nos vamos a topar. Así que bueno, ¿qué se considera, ¿no? ¿Qué se considera una casa encantada? Esto es la pregunta, porque muchas personas a veces me dicen, oye, casas encantadas... En un lugar hay una casa encantada, una casa embrujada. Es lo mismo una casa embrujada, una casa maldita, una casa embrujada. ¿Qué diferencia tiene con la maldita, con la encantada? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en casas encantadas. Y así que, bueno, lo que yo os quiero hacer, diríamos, esta reflexión es que la casa encantada pues no es más que aquella casa, aquella morada donde ocurren ciertos fenómenos o cierta fenomenología extraña, y que además pues podemos calificarla de origen paranormal, de origen extraño, porque podemos, como luego más adelante veremos, podemos toparnos con cierta fenomenología, pero esta tener una explicación normal, una explicación natural. Y esto me parece que es muy importante, sumamente importante a la hora de la investigación de las casas encantadas, o incluso saber si realmente, oye, existen, ¿no?, una casa encantada. De modo que la casa encantada se caracteriza, o hablaríamos más bien de cómo es conocida, porque ocurren cosas en su interior, eventos que pueden ser de origen paranormal, como son pues apariciones fantasmales, lo que conocemos como fantasmogénesis. Pueden ocurrir movimientos de objetos, pueden estar ocurriendo sonidos que desconocemos, voces, cualquier tipo de actividad que englobaríamos dentro del fenómeno poltergeist, por ejemplo. La casa encantada puede estar perfectamente habitada, o puede una casa no estar habitada, es decir, estar totalmente deshabitada y que en ella estén ocurriendo fenomenología extraña. Esto pues ocurre también en muchos casos. De modo que, bueno, un inmueble, esto sería a la pregunta, ¿no? Es un inmueble donde se observan o registran fenómenos paranormales. Y aquí como ejemplo, ¿no? Como ejemplo he querido poner varios de los que son completamente populares, ¿no? Como por ejemplo el caso de Rosenheim. Y bien, la verdad que cada caso que cito aquí ahora mismo, como estaréis viendo en pantalla, cada caso que cito, sin duda, bien merecería una ponencia, ¿no? Un congreso, porque Rosenheim también en Alemania tuvo un caso violentísimo de movimiento de objetos, las lámparas que se movían y demás. Pero bueno, estoy seguro que vosotros, que ya sois unos grandes
pues expertos en el tema del misterio lo conocéis, ¿no? O el fantasma de Hampton Court, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? También conocido, esos castillos. ¿Quién no? Cuando se habla de un lugar abandonado, o un lugar encantado más bien, ¿quién no piensa en esos castillos, ¿no? En los cuales vagan sus fantasmas, o algunos castillos vagan fantasmas por sus pasillos, voces que se escuchan a altas horas de la noche sin saber su procedencia. Luego tenemos por aquí Amityville, cómo no, recordar, y ahí pongo entre comillas, bueno, más bien entre paréntesis, casa maldita, porque no sería lo mismo en este caso. Luego iremos desengranando un poquito, ¿no? Desgranando más bien por qué hay estas diferencias, ¿no? Pero a día de hoy podríamos considerarla como casa encantada, aunque más bien sería como una casa maldita, ¿no? La rectoría de Borley, también en Reino Unido, un lugar fantástico que bien me recuerda también a Rydhan Hall, al palacio donde se aparecía esa dama de marrón en 1936, un caso fantástico, y que en ambos casos también Harry Price, el viejo investigador Harry Price, tuvo pues el placer de investigar y por lo tanto también aportar su lado de cordura de este gran investigador. Aquí viajamos hasta España, donde tenemos pues ese Palacio de Linares, el cual, pues bueno, qué decir, ¿no? Lugar que investigó pues el grupo EPTA, lugar que estuvo también Santiago Vázquez haciendo sus investigaciones, y en el cual también obtuvieron una serie de vídeos que, oye, fueron bastante interesantes, ¿no? Muy curiosos. Y el Palacio de Linares, pues durante esa época, a pesar de tener ese velo oscuro por, bueno, las psicofonías, o valga la expresión psicofonías, pero más bien grabaciones fraudulentas de la doctora de Castro, a pesar de ese velo oscuro, el cual pues dejó teñido de fraude este lugar, sin duda, y a día de hoy todavía, se dice que este lugar está encantado, la Casa América, el antiguo Palacio de Linares. Y por último, aquí mencionar, porque podríamos estar mencionando un montón de lugares encantados, como bien recoge, por ejemplo, el libro de Pedro Amorós, el de la guía de la España misteriosa, donde hay tantísimos. Pues bueno, aquí visitaríamos el hotel el Corona de Aragón, un lugar donde yo he pernoctado, donde seguramente muchos de vosotros que estáis ahora viendo este directo habéis visto ese vídeo que tengo en mi canal de YouTube, donde en este lugar pues es un punto, no sé si llamarlo, no, maldito no, el Corona de Aragón no sería maldito, ¿no? Pero bueno, luego entraremos también como digo, en estas naturalezas del por qué se puede encantar un lugar y quién lo puede encantar, porque también hay personas que pueden encantar un lugar. Cuidado con esto. El Hotel Corona de Aragón, desde luego, pues sucumbió a una gran desgracia, un incendio en el cual perecieron casi un centenar de personas, y desde aquel momento se dice que en este lugar ocurren ciertos fenómenos extraños, ¿no? Sobre todo en la cuarta y quinta planta. Hoy en día, decir que bueno, ya no se llama Corona de Aragón, posteriormente fue el Hotel Meliá Zaragoza, y que además pues a día de hoy ha sido remodelado, y esa habitación no sabemos muy bien cuál ha sido su paradero. Esto es sumamente interesante, porque dicen que las han convertido en una especie de apartamentos, y no me cabe la menor duda que de existir allí esa causa paranormal que yo he podido comprobar y os puedo corroborar y decir con rotundidad que allí hay algo extraño, allí el fenómeno paranormal se manifiesta, y que quién sabe en un futuro si tendremos nuevas noticias de estos apartamentos que se han construido sobre lo que fue la 510 del Corona de Aragón. Así que bueno, voy a revisar por aquí porque no veo nada en pantalla, por si alguien tuviera algún, pues si creo que se está viendo todo bien, todo funcionando bien. Esto es sumamente importante, creo que sí, creo que me escucháis y se oye todo bien, así que bueno, vamos a seguir para adelante. Bueno, aquí tenemos fenómenos paranormales, ¿no? Lo que nos atañe esta tarde y que tanto nos gusta, ¿no? Yo siempre digo que soy muy clásico en este sentido con la parapsicología, ya que me enamoran este tipo de sucesos del más puro romanticismo de los viejos libros, ¿no? Entonces, fenómenos paranormales, ¿qué engloba este tipo de fenomenología?
Bueno, aquí en pantalla vamos a estar viendo unas imágenes de un lugar fantástico y que parece ser que también está encantado. Este lugar es el Museo de Artes y Oficios de Monóvar, el cual pues hemos investigado en varias ocasiones, y también junto a Pedro Amorós tuvimos también una vivencia un tanto extraña que creo que llega a verse en pantalla. Os avisaré mientras estamos hablando para deciros en qué momento. Pero antes he hecho una pequeña lista, ¿no?, de esos fenómenos que podemos encontrarnos o por los cuales, pues una vez anotados, podemos dictaminar que una casa puede estar pues encantada, pueden estar ocurriendo fenómenos extraños. Uno de ellos, como decíamos, quizá el más clásico, el más pintoresco, la fantasmogénesis, la aparición de un fantasma en un lugar determinado. Puede ser un pasillo, puede ser una estancia por la cual, oye, pues se aparece un fantasma y los allí presentes son testigos de él. O puede ser un fantasma, puede ser espectro, pueden ser diferentes tipos de apariciones, pero todas ellas visuales. Luego nos encontraríamos con la osmogénesis, un fenómeno que, a pesar de pasar desapercibido, es un fenómeno de difícil creación, muy difícil de generar por esa causa desconocida. Podríamos pensar que, oye, al ser algo como un poquito baladí, al ser algo olfativo, parece que es sutil, pero es muy potente el fenómeno de osmogénesis, y que denota, además, en la mayoría de los casos, que estamos ante un lugar con una gran carga de actividad paranormal. La osmogénesis, cuidado, cuando hay en un lugar una marcada osmogénesis en diferentes puntos o en un punto de la vivienda, tenemos que ir con mucho ojo y calificarlo, desde luego, en el punto donde sucede como un punto caliente. Para aquellos que no sepan muy bien de qué se trata esa osmogénesis, se trata de la aparición espontánea de aromas, ciertos olores en ocasiones que nos recuerdan a un difunto que pereció allí en esta vivienda, o no, que murió el abuelo de la familia o algún familiar, y esas personas que habitan este lugar reconocen rápidamente. Seguro que muchos, además, que nos estáis viendo, esto lo recuerda, ¿no? O le ha pasado. Hay muchísimas personas que dicen, oye, llegué un día a mi casa y al entrar por la puerta un fuerte olor a puro. Mi abuelo fumaba en puro o en pipa y olía perfectamente a eso. Olores que son totalmente inconfundibles. O como esos perfumes que tenía la abuela o tal persona. Son totalmente reconocibles, ¿no?, en este lugar. La osmogénesis, sin duda, a tratar, y un fenómeno que, fijaros, ¿no?, casi la mayoría podemos capturarlo, la fantasmogénesis, los audios, el vídeo, la imagen, pero caramba, no podemos recoger el olor a día de hoy, ¿verdad? No podemos capturarlo, no podemos tener constancia del fenómeno tal cual, ¿no? ¿Cómo capturamos el aroma, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es fidedigno? Aquí, sin duda, nos basamos en nuestra propia experiencia y, sin lugar a dudas, del testimonio de esos testigos que son los protagonistas, ¿no?, de vivir esta experiencia. Pasamos rápidamente a la telecinesis, que no telequinesis. Telecinesis podríamos decir que es ese movimiento de objetos, pero que no forma parte ninguna persona para que se desarrollen. Esto sería telequinesis, la capacidad por la que una persona, mediante una concentración, es capaz de alterar la materia, infringir las leyes de la física y hacer que se mueva un objeto. En cambio, la telecinesis, no sabríamos detrás de este fenómeno qué es lo que se esconde, pero sabemos que es el movimiento de objetos, en el cual, pues, por ejemplo, estaría dentro de esa gama de fenomenología poltergeist. Por cierto, aquí en pantalla ahora mismo estamos viendo un carro que dicen que se movía solo, que llegó una persona a ver cómo se movía ese viejo carruaje solo en una noche, ¿no? Varias personas fueron testigos. Pero bueno, seguimos mientras, acompañándonos con estas imágenes antiguas que yo creo que acompañan perfectamente de un lugar donde suceden cosas, cuidado. Después de la telecinesis tenemos la tiptología que se pone, diríamos, en boca por mano de las hermanas Fox, aquellas hermanas Fox que son un poco las precursoras también de ese tipo de comunicación, del espiritismo y demás. La tiptología no es más que la comunicación mediante golpes con esa supuesta entidad de origen desconocido o de origen paranormal. Un golpe sí,
2 golpes, ¿no? Ya clásico. Esto sería la tiptología. Cualquier sonido, pero que tenga también, bueno, podría tener o no una reacción inteligente. Es decir, podemos escuchar golpes que sean tiptología, pero no responder a nuestras preguntas. Pero también podemos preguntar a esa causa desconocida y que ésta pues nos contestará con esos golpes. Esto sería lo que es la tiptología. Parasismogénesis, un fenómeno muy curioso, muy extraño de observar, muy esquivo y muy poco nombrado y muy poco estudiado, quizá por lo poco que ocurre. La parasismogénesis es el movimiento de estructuras, o sea, llegando incluso a ser el movimiento de paredes. Estos se han dado casos también en los cuales hay cierto temblor, cierto movimiento de objetos, más bien de estructuras muy grandes, que no tienen un origen pues explicable. Como digo, la parasismogénesis es algo muy esquivo, es algo que no se suele encontrar en los casos. Hablaríamos de algo ya bastante potente, ¿no? Donde pueda ocurrir. Y aquí veo, estoy repasando, faltaría también, aquí incluiríamos la litotelergia, que no sé por qué no la he incluido aquí. La litotelergia, que es la lluvia de piedras, así como lo estáis escuchando, la lluvia de piedras en una estancia. Es decir, de pronto aquí, a modo de aportes, empiezan a caer piedras de la nada. Suena a película, pero os puedo asegurar que han habido casos totalmente pues contrastados, es decir, contrastados dentro de lo que se pueda contrastar. Sin ir más lejos, aquí en Alcoy hace muchísimos años hubo un caso de lluvia de piedras dentro de una estancia, una habitación. Esto sería la litotelergia, también perfectamente contemplada bajo el punto de la parapsicología y que se desconoce pues su origen, ¿no? Además, una de las características en la mayoría de los casos, que son guijarros como de mar, son cantos rodados, piedrecitas de río, han dicho de mar, de río, piedras de río, las cuales empiezan a emerger del más absoluto vacío de la estancia y caen durante un periodo de tiempo determinado. Luego pues las piedras no desaparecen, se quedan en el suelo y ya está. A este nivel pueden ocurrir también litotelergias más pequeñas. Yo he vivido una en el caso del monasterio abandonado de San Ginés de la Jara, junto con otro grupo de investigación en aquel momento de Murcia, y con la suerte de esto poderlo registrar en cámara. Fue fantástico, porque estábamos haciendo unas preguntas en la cripta, en una cripta pues muy tenebrosa, ¿no?, que tiene este lugar, y de pronto no se observa, pero se escucha como una piedra casi golpea, cuando alguien estaba pidiendo una prueba, y casi le golpea a uno de los compañeros que estaba allí con nosotros. Atentos porque llegamos a un punto en el cual hay un libro aquí que se abre y se cierra solo. A ver, miradlo, ¿lo veis? Aquí lo habéis visto, ¿no? Mirad, si no luego ya lo veréis, no quiero repetirlo para no... Pero bueno, mientras hemos hablado estábamos llegando a este punto en el cual había un libro y Pedro se queda, aquí vemos a nuestro queridísimo Pedro Amorós, que se queda tan fascinado como yo. Esto, os tengo que decir que esto era un directo que estábamos emitiendo a través de Facebook, y todos empezaron a vislumbrar pues lo que había ocurrido, porque yo lo vi, se queda registrado en la cámara. Luego, cuando quede subido este vídeo, si queréis lo podéis ver tantas veces como queráis. Pero ese libro, cuando yo giro la esquina, estaba pues con la página en el aire, estaba abierto completamente en el aire. Y además, para más casualidad, el libro es no me acuerdo ahora, José Antonio Matera, bueno, sino que me disculpen. El libro es del que creó este museo de Monóvar de artes y oficios. Qué casualidad, con tantos libros, y que fuera este libro el que, bueno, pues ocurrió esto tan extraño. Pero bueno, no quiero alargarme con esto, ya lo veréis, como os digo, luego cuando esté subido. Si queréis, pues retrocedéis a este punto y lo veis las veces que queráis, porque es sin duda sin explicación. Intentamos, como veis en la imagen, intentamos recrear manualmente y de manera natural el hecho de que el libro se quedase abierto, pero no había manera. Y como habéis visto a lo mejor algún ojo avizor habrá visto rápidamente cómo ese libro se quedaba en el aire abierto, sin trampa ni cartón, pues
con la sorpresa de Pedro, fijaros, está utilizando su teléfono móvil personal para fotografiar el evento, y ahí comentábamos que estábamos totalmente sorprendidos. En fin, después de esto, como os digo, lo podéis ver perfectamente, y si no, yo creo que en mi canal de YouTube también lo podéis encontrar. Seguimos, hemos hablado de la parasismogénesis, un evento bastante curioso, la litotelergia, esa manifestación de piedras en forma de aporte, que no sería igual que el propio aporte, como Pedro le ocurrió, por ejemplo, en Belmez, que se manifestó de la nada una moneda. Los aportes pueden ser perfectamente objetos que se encuentran en otras estancias, no vienen de la nada, es decir, esa es la diferencia de la litotelergia, que solamente son piedras de origen desconocido, pero en el caso de los aportes son objetos, pequeños objetos normalmente, que pueden aparecer en otra estancia, como por ejemplo me viene a la mente el caso del baúl del monje que investigaron el grupo ETA, en el cual cae un cortador de puros desde el techo, de la nada, y ese cortador de puros pues estaba inicialmente estaba emplazado en otro lugar de esa estancia, es decir, como si hubieran dos agujeros, ¿no?, en el espacio, y por uno se cuela y sale por el otro. Un fenómeno sin duda extrañísimo y apasionante. Después tendríamos la conocida termogénesis, esos descensos de temperatura clásicos también que hemos visto en numerosas películas de cine. Esos descensos de temperatura en el cual incluso uno llega a verse ese vaho, ¿no?, de la respiración. Pues también ocurre en determinados lugares, es bastante difícil de que ocurra, sobre todo con una diferencia amplia de temperatura. Aquí hay que ser muy técnico en este aspecto, ya que 1 grado, 2 grados de descenso de temperatura quizá no pudiésemos calificarlos como una termogénesis. Una termogénesis debería de ser, o debe de ser, contemplarse como un descenso bastante fuerte en la estancia donde nos encontramos, y que haya una diferencia con otras estancias colindantes a la nuestra. Entonces, en ese momento sí podemos decir que la termogénesis está sucediendo. La causa, pues bueno, aquí ya entraríamos en otro dilema o en muchas hipótesis, por la cual, o al menos la que yo sostengo, es que esa causa paranormal requiere de cierta energía, y al ser absorbida esa energía, ya sea del tipo eléctrico o del tipo psíquico desconocida, se produce como consecuencia ese descenso de temperatura, más bien por la absorción energética del lugar, ya que además normalmente viene unido un fenómeno de termogénesis con un fenómeno concomitante que puede ser cualquier tipo de cosa, o algo se mueve, sale un objeto volando, puede haber una aparición, una fantasmogénesis o cualquier otra cosa, o también puede ser un fenómeno aislado sin que tenga concomitancia con otro tipo de fenómenos. En fin, pasamos a la pirogénesis, un fenómeno también muy extraño, muy esquivo de observar. Pirogénesis, como ejemplo os pongo ejemplo práctico visual, que podéis a lo mejor imaginar el caso de la fotografía en el caso del expediente Vallecas. Lo recordaréis, ¿no? Que no, esa fotografía de la niña que se quema por dentro. La foto estaba puesta sobre el cristal y autocombustiona, ¿no?, de una manera inexplicable. Pues bueno, cualquier fenómeno en el cual intervenga el fuego o la temperatura excesiva que llegue incluso a quemar cualquier objeto, pues estaríamos hablando de una pirogénesis. No confundir con la combustión espontánea, que bueno, que también podría tener a lo mejor que ver, pero serían casos diferentes. Por otro lado, las psicofonías, un tema apasionante que bien ya conocéis aquí, sobre todo en la SEIP, ¿no?, y todos los compañeros, porque es el fenómeno más amplio que se contempla dentro del fenómeno paranormal, dentro del misterio, dentro de toda el área de investigación. Son esas voces que en un principio no escuchamos con el oído y que quedan registradas en nuestras grabadoras. Como apunte personal, sí debo decir algo que digo en muchas ocasiones, y es que no en todos los lugares, no en todos los lugares donde se obtienen psicofonías indica que ese lugar esté encantado.
¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El fenómeno psicofónico parece que va al margen de todo lo paranormal, parece que lleva su propia vía de manifestación y por tanto también de investigación. Es un fenómeno muy, muy interesante y que podemos investigar con bastante recurrencia. Pero quería puntualizaros, en el caso que nos contempla esta tarde, que es la casa encantada, que no siempre, porque pongamos una grabadora, ¿no? Ya la coloco la grabadora y grabo aquí, y oye, grabo una voz, y alguien puede decir, caramba, en mi casa hay espíritus, hay fantasmas, van a pasar cosas. No tiene nada que ver. Puedes obtener psicofonías en un lugar y que no haya ningún tipo de fenomenología concomitante con la psicofonía, ¿ok? Pero en cambio, ojo, porque sí que nos encontramos que en la mayoría, por no decir el total, ¿no?, de los casos de lugares encantados, la mayoría de lugares encantados sí ocurren o sí que es fácil la obtención de voces psicofónicas. Salvo algo que hemos observado y algo por lo cual también con Pedro hemos comentado en numerosas ocasiones y hemos comentado mientras sucede el fenómeno, por ejemplo, grabando en la casa de las caras de Belmez, ¿no? Y es que cuando va a producirse un fenómeno físico o un fenómeno como una fantasmogénesis, una telecinesis, una interacción física, hay una carencia de psicofonías. Y esto lo hemos observado en numerosas ocasiones, pues a base de ¿qué? De la observación. Punto, por favor, muy importante también de la investigación de cualquier fenómeno, la observación. No solo hay que estar por ahí moviéndose y poniendo aparatos y grabando, hay que ser consciente de dónde estamos y hay que ser observadores. El ser humano, desde luego, es la herramienta principal y una herramienta muy poderosa para la investigación de cualquier tipo de fenómeno. Por lo tanto, la observación es algo crucial que no debemos de subestimar. Por lo tanto, en lugares encantados ocurren psicofonías, pero la psicofonía no va relacionada intrínsecamente con un lugar encantado. Podrían existir otras causas. Mimofonías, esos sonidos que sí que percibimos con nuestro oído, sin necesidad de que quede registrado en una grabadora. Esas mimofonías podrían ser voces o sonidos que escuchamos sin necesidad de grabadora, pero que con la grabadora podríamos grabarlos también. Es decir, se manifiestan a través del aire, de la onda sonora acústica. Tendríamos pues las mimofonías bueno, sí, las mimofonías, ¿no? Yo creo que aquí con esto lo englobaríamos toda la fenomenología auditiva, ¿vale? No quiero alargarme. Luego están los aportes, como bien os decía, que debía de haberlos puesto un poquito más arriba, es esa manifestación de objetos que pueden estar en otra habitación y aparecer de pronto, cuando están sucediendo en un momento cumbre de actividad paranormal. Y luego, por último, también tenemos los orbs, que son esas manifestaciones tan mal, por favor, tan mal interpretadas. El orb o orbe en español existe, pero está muy mal interpretado, muy mal estudiado. El orbe, tal cual su definición, tal cual se investiga y como debería de investigarse, no es visible al ojo humano y es una emanación de una bola energética supuestamente lumínica en un rango luminoso no visible al ojo humano, que puede ser un rango de luz infrarroja. Pero no por ello debemos de utilizar una cámara de visión nocturna de night shot para grabar un orbe, porque podemos caer en el craso error de que tengamos partículas en el aire que, al ser proyectadas con la luz del propio night shot, que es infrarrojo, parece que están iluminadas cuando no lo están. En fin, esto también daría mucho, pero os puntualizo: el orb o orbe es una esfera que en sí tiene luz, o sea, es decir, el orbe per se tiene su propia luz que emana en un rango no visible y que se atribuye, pues, desde tiempos legendarios a, bueno, que se supone que son formaciones, manifestaciones de almas. Esto habría mucho que investigar también en el fenómeno orbe, pero mucho cuidado. Y en fin, luego al final he puesto aquí poltergeist, porque el poltergeist es cuando reunimos pues varios de los elementos arriba citados. Cuando hay algún tipo de esta fenomenología que estamos pues comentando,
Entonces estaríamos hablando de un fenómeno poltergeist, cuando ocurren pues varios fenómenos de los que comentamos aquí arriba. En fin, vamos a pasar. ¿Qué tenemos aquí? Posibles causas del encantamiento. Porque como os digo, no siempre una casa encantada tiene que estar encantada porque ha muerto alguien, sino que ocurrirían diferentes causas que puede llevarnos a que esa casa esté encantada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y aquí ahora mismo en pantalla, qué fantástico, voy mirando aquí, me estoy enrollando mucho. Vemos aquí en pantalla, bueno, mi queridísimo amigo Aarón, ahí en ese palacio de Santa Eulalia, un lugar magnífico, en el cual también, fijaros, oye, un gran amigo aquí de la SEIP, Guillermo Núñez, tuvo pues la oportunidad de fotografiar, bueno, no sé si fue Guillermo, perdonadme, si fue Guillermo Núñez o Pedro Amorós, el cual, pues en esta estancia que estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla, obtienen el fantasma de lo que podría ser la duquesa del palacio, ¿no? Del palacio de Santa Eulalia. El duque o la duquesa se apareció en esta estancia y ellos lo capturaron. Es un lugar que, como veis, ha quedado un poco, entre comillas, maldito, porque bueno, tiene una amplia historia que también os invito, si queréis, a que la descubráis, ya que tengo yo, pues creo que varios vídeos hablando de este caso, de este palacio fantástico, ubicado aquí, en la Comunidad Valenciana, muy cerquita de Alicante, el Palacio de Santa Eulalia. Entonces, en este caso, puntualizo, ¿no?, con que son esos lugares en los que han acontecido muertes o hechos luctuosos. Sería uno de los desencadenantes. No siempre ocurre, pero uno de los desencadenantes que nos encontramos cuando nos topamos con un fenómeno de casa encantada es que, oye, han matado a alguien, han habido muertes o hechos que se han quedado un poco, pues eso, en el misterio, ¿no? Parece, nunca mejor dicho, que ese alma está buscando que alguien escuche lo que tiene que decirnos del más allá. Entonces sería una de las causas, pues esos hechos luctuosos. ¿Qué tenemos? Luego también tenemos los lugares telúricos, zonas con... Esto lo hemos mencionado aquí de nuevo en pantalla. Tenemos al super Peter Amorós, Pedro ahí, con el iPad, con uno de nuestros termómetros, cuaderno de campo, a la vieja escuela, y haciendo pues un control de audio también en una ubicación encantada. No sé en este caso cuál era. Los lugares telúricos, yo por lo menos, ya hablo bajo mi punto de investigación, me he dado cuenta que en muchos lugares, como por ejemplo un caso que llevé a televisión, a Antena 3, a Espejo Público, es el caso del bar de Teruel, un bar en el cual, pues gracias a diferentes experimentaciones, entre ellas contamos con la colaboración de Luis Laguardia, que él es pues un zahorí que me ha demostrado en muchas ocasiones que tiene, oye, unos dotes tremendos, ¿no? Y sin saber dónde estaban ocurriendo ciertos fenómenos, con sus varillas nos dijo en qué lugar ocurrían ciertas cosas. Por lo tanto, hablaríamos de un vórtice energético, como a veces se dice. Pues no lo sé, pero a mí, sin lugar a dudas, estos lugares telúricos pueden ser el foco o pueden alimentar la fenomenología paranormal. Es decir, ¿la energía telúrica es paranormal? No diría que es paranormal, pero que sí es un desencadenante, es un medio, quizá a lo mejor energético o quién sabe de qué, para que el fenómeno paranormal se manifieste en ese lugar. Por lo tanto, tenemos zonas con telúrica muy activa, lugares con gran también incidencia geomagnética. Ya sabéis que esto se colocan sensores y que no electromagnéticos, sino geomagnéticos. Podrían ser fallas en el propio geomagnetismo terrestre, que tengamos pues placas férricas debajo y demás, y esto también nos hemos dado cuenta que puede interferir o puede favorecer la aparición de ciertos fenómenos extraños. Lugares afectados por personas que encantan el lugar. Oye, qué interesante este aspecto también poco conocido. Nos encontramos con una casa en la cual no pasa nada, ¿no? No ocurre nada. Pero de pronto llega una persona y está viviendo allí un año y comienzan a ocurrir fenómenos.
Resulta que esta persona es capaz, tiene una capacidad intrínseca y que quizá desconoce, por la cual puede llegar a activar, por un lado, activar esa casa que estaba como dormida, o incluso esa persona lleva algo consigo que queda ese remanente en ese lugar. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos escuchado hablar de decir, oye, en esta casa ten cuidado porque vivía una bruja, vivía alguien que hacía ciertas mancias oscuras y demás, y ese lugar ha quedado marcado. Por lo tanto, al igual que los lugares se quedan marcados por esas muertes, por esos hechos luctuosos, no me cabe la menor duda de que hay personas, de una manera que no llegan a controlar, que desconocen por completo, pueden llegar a marcar esos lugares. Por un lado, activar el lugar, que esto es muy interesante, tienen una sintonía con ese lugar y lo activan, y por otro, puede que el lugar no tenga nada y que esta persona porte consigo algo que quede allí, ese remanente. A ver, tenemos luego, por último, como decía, esos rituales y demás prácticas espiritistas. Por supuestísimo. Estamos cansados de ir a lugares en los cuales se producen hechos de ese tipo de rituales satánicos, rituales oscuros, en los cuales no nos cabe la menor duda de que pueden llegar a quedar pues un remanente de sucesos o cosas extrañas, o más bien abrir puertas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a decirlo, ¿no? Coloquialmente, que cuando alguien hace ese tipo de rituales y prácticas espirituales, puede llegar a abrir una puerta entre un lugar y otro, entre dos mundos que no sabemos muy bien dónde conectan. Vamos a seguir por aquí, que ya se me echa el tiempo encima, madre mía. Bueno, hoy hablando antes de un lugar mágico para mí, especial, y que ya nadie podrá volver a visitarlo. Esta imagen que vemos en pantalla, bueno, a mí por ahí en el fondo, en la puerta, esta imagen ya queda para el recuerdo. Nunca más podrá visitarse esa habitación 510 del viejo Corona de Aragón, en la cual falleció una familia al completo, presa de ese incendio, presa de las llamas, y que uno, cuando pasaba una noche ahí, si no es muy frío como el hielo, podía llegar a notar ciertas cosas o sentirse identificado en algún momento, como digo, si uno tiene un mínimo de sensibilidad. Personas que activan el lugar, como os decía, tienen sintonía con la casa sin saberlo o con la causa paranormal existente, y esto es que es muy importante. En este caso, la 510 no sería el caso. Aquí estaremos hablando de un hecho luctuoso, de unas personas que perecieron en este lugar de una manera trágica y terrible, por el cual pues este lugar ha quedado conectado, tocado por esa mano invisible, tocado por el más allá, y que en algunos momentos y en determinadas situaciones y en determinadas personas, ese otro lado del más allá parece querer manifestarse. De modo que personas que activan el lugar, cuidado con esto, y los que investigáis, es un tema muy importante de abordar y muy interesante de experimentar. Diferentes tipos de personas, yo lo he experimentado, esto también daría para mucho. Llevo mucho tiempo experimentando con personas cómo activan un lugar que aparentemente está dormido. Seguimos por aquí, vamos a ver, y bueno, cómo no, ¿verdad? No podía ser de otra manera, no podíamos dejar de lado mi queridísimo Preventorio de Aguas de Busot, un lugar fantástico con una historia tremenda, ¿no? Ahí lo vemos, vetusto, impasible al tiempo, casi, ¿no? Parece que está pues intentando no sucumbir al paso del tiempo y los destrozos producidos por tantísima gente. El Preventorio de Aguas de Busot, que tantas sorpresas nos ha deparado, que tanta añoranza nos despierta, que tantas historias albergan en su interior, y que ahí está, ¿no?, oteando el horizonte con su mirada puesta al mar Mediterráneo, y que bueno, al final, quién sabe, ¿no?, si sucumbirá al paso del tiempo, de la destrucción, o de quién sabe qué. Pero es muy importante, ¿verdad?, también valorar los edificios, tratarlos como si tuvieran alma, ¿por qué no?, con respeto. Y es el respeto que yo le tengo a este edificio, aparte de cariño y de sus historias. Tipos de casas encantadas, sin ir
más allá, ¿no? Porque bueno, podría hablaros mucho, ¿eh? Tengo una conferencia solo del preventorio, ¿eh? O sea, imaginaos si puedo contaros cosillas también. Vamos a ver. Ahí, a ver, perdón. Bueno, esto es un esquema mío propio, ¿vale? Esto quizá a lo mejor no lo habéis visto nunca en otros tratados de parapsicología, además, ¿no? Y demás. Porque, bueno, yo es como califico y os voy a poner un ejemplo. Mira, aquí estamos dentro del preventorio de Aguas de Busot. Tenemos una barrera láser, como podéis ver ahí. Y estamos pues en el pasillo principal haciendo pues una investigación, una experimentación, ¿no? En busca de eso, de esa causa desconocidas, con el aparataje, con todo lo que ya sabéis, ¿no? Para mí hay varios tipos de casa, ¿no? De casa encantada, que es la casa orgánica, la casa inorgánica, y dentro de estas estaría la proactiva y la reactiva, ¿no? Luego he marcado ahí la entropía y ahora os voy a explicar un poco. Voy a darme prisa, ¿no? La orgánica es aquella casa, para mí, os digo, esto es un término mío, ¿eh? Oye, que si lo queréis aplicar vosotros, pues encantado, ¿no? Esto es algo por lo cual yo he podido ir etiquetando, ¿no? La casa orgánica sería esa casa en que de un origen puede tener un origen telúrico, es decir, que subyace en el subsuelo del lugar y por tanto tiene la predisposición de tener ciertos fenómenos paranormales, y que casi cualquier persona que puede llegar al lugar puede conectar. Podría haber muchas personas que conecten con este lugar y podríamos tener muchísimos tipos de fenomenología, pero siempre del tipo un tanto sutil. La casa orgánica, si luego es alimentada por hechos luctuosos, desde luego se convertiría en lo que llamaríamos una casa proactiva, ¿vale? Ahora puntualizaremos en esto. La inorgánica sería esta casa que desde luego no tiene nada, que nunca ha pasado nada, que no tiene ninguna falla geomagnética, no tiene puntos telúricos, que está ubicada en un buen lugar, pero esa casa inorgánica ha ocurrido un hecho luctuoso, la desgracia pues se ha marcado, se ha cebado con este lugar y han ocurrido ciertos hechos, ciertas cosas que, como decía anteriormente, parecen haber abierto una puerta con el más allá y por lo tanto queda marcada por su historia, no sé si para siempre, pero por lo menos para mucho tiempo. Esa casa que en un principio era inorgánica pasa a ser casi orgánica, pero no sería lo mismo, ¿vale? Por otro lado tenemos si la casa es proactiva o reactiva. La proactiva es esa casa que sin que incluso llegue a ver nadie, es decir, por ejemplo, estamos fuera del preventorio de Busot, por ejemplo, y empezamos a escuchar dentro sonidos, ruidos, o quién no ha oído hablar de esas casas en la lejanía en las que sin haber nadie dentro observan por sus ventanas que hay alguien dentro, un fantasma deambula en su interior, puertas que se cierran, ruidos y lamentos en la noche, algo clásico, ¿verdad? Esto sería propio de una casa proactiva, tiene una actividad previa a que haya una persona en su interior. Ahora os digo, la reactiva. La reactiva es, en cambio, esa casa en la cual normalmente ocurren fenómenos extraños, ocurren fenómenos que pues pueden ser de índole paranormal, cuando el investigador o las personas están en su interior. Esto también lo hemos comprobado. Dejamos aparatos, cámaras, grabadoras en un lugar supuestamente encantado y cuando no hay nadie, no ocurre absolutamente nada. Está como muerta. Esa sería una casa reactiva, la cual necesita de un estímulo, de una activación de una persona, o bien, como decíamos, de esas personas que tienen algo que sintonizan con esa casa, o bien que esa casa, pues bueno, mediante una investigación, una invocación, o que vayamos y no provoquemos, no me entendáis mal, provoquemos diciendo, oye, hay alguien aquí, empecemos a grabar, ¿eh? No provocar en el sentido peyorativo, por favor, esto nunca lo hagáis, nunca increpéis a lo desconocido, porque siempre hay que tener muchísimo respeto. Y entre todo este maragma, ¿no? de términos se encuentra la entropía. Para mí es un término evidentemente aplicado a la ciencia, por el cual no podemos controlar o no podemos prever qué tipo de fenómeno paranormal puede ocurrir en una casa encantada o en un fenómeno poltergeist. Esto es sumamente interesante. El fenómeno es totalmente aleatorio, esquivo, como sabéis, y efímero también.
Por lo tanto, para mí, yo lo he querido más bien pues etiquetar como un fenómeno entrópico, el cual pues etiqueta más bien el fenómeno poltergeist. El fenómeno poltergeist es un fenómeno totalmente entrópico, dada la casuística y dado lo que hemos llegado a estudiar hasta el momento. No son predecibles, son aleatorios y nunca podemos llegar a prever dónde y cuándo va a ocurrir un fenómeno extraño. Vamos rápidamente. Bueno, tenía por aquí otra diapositiva en la cual, pues mira, estamos aquí haciendo un estudio, nunca mejor dicho, ¿no? Esta fotografía aquí estábamos haciendo un estudio de una casa maldita, ¿no? De un lugar maldito aquí en Alcoy, 13 participantes, formaron parte, ¿no?, de este estudio, y ahí estamos pues con los datos, los documentos. Teníamos una psicóloga en el equipo, ¿no?, para evaluar a cada integrante, y la verdad que lo pasamos muy bien y fue muy instructivo, ¿no?, un experimento con unas pruebas y con una experimentación pues totalmente controlada. Seguimos por aquí en el área de investigación. A ver, no sé si alguien me reñirá porque yo tenía muy poco tiempo. O sea, tengo una hora y ya estamos acercándonos, ¿no? Bueno, oye, pero aún, como hemos empezado un poquito a 5 y 10, aún me da tiempo, ¿no? Alárgame un poquito, ¿eh? No sé, oye, si os está gustando también, oye, pues apoyad el vídeo, ¿no?, con un like, por ejemplo. Área de investigación, lo tenemos aquí, mirar, ¿no? Aquí se me ve a mí, mirar, la 510, qué magnífico lugar para investigar, ¿no? La 510, ahí estoy en el Corona de Aragón, en mano con un detector electromagnético por los pasillos de esa 5ª planta, unos pasillos que desde luego a casi cualquiera le podía poner los pelos de punta, de verdad, no os exagero, ¿no? Unos pasillos que eran propios de película, ¿no? Unos largos pasillos, como si uno se situara en la película del Resplandor. Mirad, ¿eh? Pues ahí, bueno, estuvimos haciendo Jesús Carabias y yo, él portando la cámara. No había prácticamente nadie en ese ala, ¿no? Bueno, en esa planta, mejor dicho, perdón, ¿no? Esa planta del hotel, y ahí es donde pues empezábamos a investigar toda la noche, ¿no? Para arriba, para abajo. Yo entrando por ahí en el ascensor. En fin, abordar la investigación, aspectos humanos, históricos y emplazamientos. Vamos con ello. Rápidamente, ¿vale? Os voy a relatar rápido, lo más rápido que pueda. Material técnico, y aquí en pantalla, como podemos ver, nos encontramos con el Palacio de Santa Eulalia, ese que antes veíamos un fragmentito. Pues aquí, mientras os voy contando cositas, vamos a ver pues un pequeño recorrido de lo que queda ya, ¿no?, de este viejo palacio que, como os digo, pues tiene tanta historia extraña, ¿no?, esa historia paranormal. Bueno, podemos utilizar multitud de elementos o de dispositivos técnicos. Siempre he dicho y siempre diré que el área de la investigación paranormal o de fenómenos paranormales debe de ser multidisciplinar, es decir, puedes tener una persona que sepa de biología, de física, de química, porque todo es válido, sobre todo para intentar averiguar cuál es la causa natural del fenómeno, no solo esa causa desconocida, no, primero hay que descartar siempre descartar esa causa, esa probable causa natural, y no engañarnos a nosotros mismos. Y cuando tenemos todos esos pasos dados, todo eso descartado, entonces queda esa pequeña ventana que daría pie, quién sabe, ¿no?, quizá a ese más allá. Por lo tanto, he puesto como ejemplo el detector de campos electromagnéticos. Ya sabemos que en muchas ocasiones, cuando un suceso extraño va a acontecer, va predecido en algunas ocasiones, y digo no siempre, de algunas lecturas electromagnéticas anómalas. No sabemos muy bien el mecanismo cuál es. Yo tengo mis hipótesis, que ahora no entraré en el caso, pero por el cual el fenómeno poltergeist, el fenómeno paranormal, puede, diríamos, emanar ese tipo de fluctuaciones electromagnéticas, emanaciones electromagnéticas que serían del tipo parasitarias. Luego tenemos detectores de cambios iónicos, o los conocidos como detectores de biomasa, antiguos, también utilizados ampliamente, y que, bueno, pues también son a tener en cuenta, ya que también observamos que en muchos lugares tenemos un cambio de iónica en el lugar donde nos encontramos.
La clásica imagen, se me han puesto los vellos de punta o los pelos. Esto sería puramente por esa electricidad estática, esa ionización en el lugar, y que muchas veces va ligada a ese fenómeno extraño. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Sigue siendo un misterio, desde luego, por eso estamos aquí, ¿no? Para investigarlo. Para ello utilizaremos detectores de cambios iónicos que son sumamente sensibles. Ojo los que queráis aventuraros con los sensores iónicos, porque hay que tener mucho cuidado para manejarlos y manejarlos bien. Sensores de temperatura, termómetros, centralitas de estas meteorológicas, ¿no? Que podemos tener con varios sensores de temperatura, presión barométrica. Podemos colocar varios sensores en diversos lugares y nos van a servir muy bien para guiarnos, sobre todo en esos lugares que dicen que se manifiesta esa termogénesis. Pues termómetros, ya sea termómetros láser, ya sea termómetros con sonda, como los que yo tengo por aquí también. En fin, recomendables. Detectores pasivos de movimiento, pues los detectores volumétricos, por ejemplo, detectores volumétricos de movimiento. Luego tendríamos activos y pasivos, ahí entraríamos en otra área, pero los detectores de movimiento, ¿por qué? Porque estos detectores evidentemente son capaces de ver algo que el ojo humano no ve, ese rango infrarrojo. Trabajan en una longitud de onda que nosotros no vemos, y al igual que antes os decía que los orbes se manifiestan en ese rango de visión en el cual nosotros no percibimos, perfectamente un detector de movimiento tal vez sea capaz de ver aquello que no vemos y capturar, pues en un momento dado, activarse por una activación de origen desconocido, por algo que no tenemos claro de dónde puede provenir. También mucho cuidado, ¿no? A la hora de manejar los sensores, los falsos positivos y demás, ¿no? Bueno, en fin, sensores de movimiento, creo que no me dejo nada. Serían para, pues, también percibir lo invisible, ¿no? Cierta actividad funciona muy bien en la investigación paranormal, pero siempre y cuando los usemos perfectamente. Barreras láser, algo que cuesta mucho de que llegue a saltar, y con ello pues nos serviría, por ejemplo, en largos pasillos y demás, para detectar fenomenología física, como bien podría ser una fantasmogénesis. Esto me recuerda, por ejemplo, a un caso, a una activación láser que tuvimos también con Pedro en Belmez, en la casa de María, la casa natal de María Gómez Cámara, arriba, donde nos saltó una barrera que llevaba el láser, creo una barrera doble, y algo lo activó. Lo pudimos grabar, lo tengo también en el canal, lo podéis ver, y sin ningún tipo de explicación. Fue un fenómeno tremendo. No os doy más detalles, pero bueno, las barreras láser para, en el caso sobre todo, que alguien nos diga, oye, aquí se aparece algo, hay fenómenos físicos. Barrera láser, nos va a venir muy bien. Cámaras de espectro completo, son cámaras especialmente modificadas para que vean espectros ultravioletas e infrarrojos. No todas las cámaras sirven, sino que tenéis que buscar una cámara que sea de espectro completo, e incluso, por ejemplo, con una GoPro se pueden modificar para quitarle estos filtros y que abarquen ese tipo de frecuencias que no vemos, ya que una cámara como cualquiera de la que estemos usando, incluso del móvil cualquiera, llevan filtros que nos evitan que se capte por el sensor frecuencias infrarrojas y ultravioletas, porque esto desmejoran y crean ciertas aberraciones cromáticas. En fin, dicho esto, si queremos una cámara de espectro completo, o bien debemos de comprarla a cosa hecha, o bien debemos de modificar una cámara, que también hay muchos tutoriales. Cámaras con sensor de movimiento, lo que llamamos cámaras trampa, es una cámara que tiene un sensor de movimiento, un sensor volumétrico, que se activa en el momento que capta algo. En el momento que la cámara cree haber captado algo, una persona, pero que igual no hay nadie, activa y lanza una fotografía, graba vídeo y graba audio. Todo esto puede programarse solo para que sea foto, vídeo con audio, o foto y vídeo, o las dos cosas, ¿vale? Esto sería muy importante también para en lugares donde nos dicen que hay ciertos movimientos de objetos. Telecinesis, como decíamos en un principio, colocaríamos unas cámaras de estas y comprobaríamos la naturaleza de este tipo de fenómeno, porque podría tener algo natural, ¿no? Podría ser un animalillo que se cuela por ahí a altas horas. Pues con esto va a ser nuestros ojos durante la noche. En el momento en que no estemos en esa estancia, esa cámara con sensor de movimiento va a vigilar lo que ocurra en ese interior. Cámara termográfica, para mí una de mis preferidas, cámaras térmicas, cámaras que captan la temperatura.
pero no porque genere temperatura el fenómeno paranormal, aunque hemos visto que puede haber esas pirogénesis y esas termogénesis, sino que estas cámaras se basan en un espectro infrarrojo, ven un rango visual que nosotros no vemos. Por lo tanto, con esta cámara lo que abordamos son frecuencias visuales invisibles al ojo humano, y para mí no me cabe la menor duda que después de haber utilizado varias de este tipo de cámaras y algunas muy buenas, si un fantasma podemos capturarlo sin que sea visible a nuestros ojos, sería con una buena, puntualizo, una buena cámara termográfica. Detector geomagnético, pues indudablemente para lo que decíamos antes, ¿no? Detectar posibles puntos geomagnéticos, puntos calientes y posibles causas naturales en ese emplazamiento, en ese lugar, ¿no? Pues a tenerlo en cuenta. Y grabadores de alta fidelidad, siempre puntualizo, oye, grabad con lo que mejor podáis, con grabadoras buenas, que esto lo abordamos cada miércoles, el tema de la calidad de las grabaciones. Grabadoras en el caso que queráis registrar voces, ¿no? Voces, o incluso también te puede servir para registrar sonidos en una habitación donde dicen que por la noche se mueven los muebles. Necesitas una grabadora, a ser posible, de calidad, con un buen micrófono, con, en fin, una calidad buena. Seguimos por aquí, estamos ya casi terminando. Falsos positivos, muy a tener en cuenta, cuidado, causas naturales que pueden confundir con fenómenos paranormales. Pues en ella tenemos fenomenología electromagnética. Podemos estar viviendo en un lugar donde haya una fuente electromagnética y hay personas especialmente sensibles. Dependiendo de la intensidad, no cualquier cosa, podríamos incluso llegar a ver fantasmas con una estimulación potente en frecuencia electromagnética. De esto también se han hecho experimentos y esto está bastante comprobado. Esto está muy experimentado que, ojo, cuidado, frecuencias electromagnéticas nos pueden llegar a jugar malas pasadas, a tener en cuenta a la hora de investigar, ¿vale? ¿Dónde estamos? Por eso el detector electromagnético y ver qué pasa ahí. Infrasonidos, sonidos que no son capaces de percibir una persona, estaríamos hablando por debajo de los 20 hercios, y que en determinadas circunstancias y en los cuales se han hecho también diversos estudios, se pueden llegar a ver fantasmas o visión alterada, visión periférica alterada, es decir, podemos percibir como que vemos algo y es debido a esas frecuencias infrasónicas que, bueno, pues pueden tener diferentes orígenes, pero también podrían causar falsos positivos y pensar que una casa tiene fantasmas porque su morador está viendo cosas y resulta que es un infrasonido que está ahí remanente, ¿no? O que lo provoca algo. La telúrica también nos puede afectar de manera negativa, ya sabéis, dormir encima de una corriente de agua o, en fin, este tipo de cosas en telúrica nos puede hacer que nos encontremos mal, que tengamos sensaciones negativas, que por la noche nos despertemos, que tengamos sensación de presencias, cuando no las hay, sensaciones. Hablaríamos en la telúrica de sensaciones, no puramente de visión ni efectos físicos, sensaciones. Esto podría ser por la telúrica. Electricidad estática, también lugares que son propensos a acumular electricidad estática por diversos tipos de causas, por materiales, por un montón de cosas, nos pueden generar dolores de cabeza, angustia, malestar, náuseas y demás. También asociado muchas veces con el fenómeno paranormal, que durmamos mal, la electricidad estática, que va de la mano, como digo aquí, con la ionización. Si el lugar está muy ionizado positivamente, cargas positivas de iones, que son las malas, pues también nos podría dar ese tipo de fenomenología, de encontrarnos mal y tal. Todo esto o estaríamos aquí hablando de casas enfermas, otro tema, ¿no? Casas enfermas. Esto habría que estudiarlo. Por otro lado, oye, tenemos, y no menos importante, el aspecto gaseoso, monóxido de carbono y el formaldehído, que también puede generar cierto tipo de patologías, incluso llegar el formaldehído incluso a tener ciertas alucinaciones. Cuidado con esto, que también se puede medir, también se puede comprobar y saber si una casa tiene pues demasiado monóxido de carbono y opuesto formaldehído, como a lo mejor otra presencia de otros gases que pueden alterar nuestras sensaciones. Y luego, por último, aquí también los falsos positivos o los aspectos psicológicos. Una persona, en este caso, como investigadores, debemos de evaluar en medida de lo posible, ya que no somos psicólogos, o el que lo sea, oye, pues eso que se lleva, ¿no? Que sea psiquiatra o psicólogo, mucho mejor, porque podemos evaluar la persona y esta persona puede tener alteraciones psíquicas o alteraciones psicológicas por las cuales crea que su casa o su vivienda está encantada o que tiene fantasmas en casa cuando no lo es. Entonces el factor humano, como yo decía, muy importante a tener en cuenta. Y ya con esto
he cumplido bastante bien, ¿no? He pasado 2 minutillos. Según lo que me habían dicho, pues llegamos a las 6:12 aquí de la tarde en España, para todos los que nos puedan ver desde fuera, ¿no? Que bueno, hasta aquí. Me he dado un poquito de prisa, no sé, creo que no me he dejado nada. Espero que pues os esté gustando, ¿no? Os haya gustado esta presentación. Y un momentito, ya me pongo. Bueno, ya me ponen por aquí en cámara completa. Hombre, yo digo, no sé si vendrá alguien aquí a decirme buenas tardes. Y tenemos ahí a José David Flores. Oye, qué bueno, y así ya no estoy solito aquí. Bueno, ahora quiero. Vamos con retorno. Te tengo aquí. Te tengo aquí, Cooper, te tengo aquí. David, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o qué? Bueno, te hemos escuchado perfectamente. El bien. tema de la proyección, fantástica, sinceramente. Y bueno, lo que toca ahora es responder. No te voy a decir a todas las preguntas, porque si fuese todas las preguntas necesitaríamos terminar el congreso contigo, ¿vale? Que no estaría mal, pero bueno. Si hay que contestar a todas, yo ya me voy a poner unas magdalenas y un cafelito o algo, ¿eh? Que no pasa nada. Pero, hombre, tampoco es cuestión de ¿verdad? Si te parece, Cooper, vamos a ir con algunas de las preguntas. Venga. Por ejemplo, nos pregunta nuestro amigo Raúl Gogoy, ¿el Hotel Monachil de Granada también está encantado? Buah, pues no lo sé. Yo lo que no lo sé, el Hotel Monachil de Granada, es que ya sabéis, ¿no? Lo que pasa, que hay tantos lugares en España. Antes mencionaba el libro de Pedro, ¿no? Pues lugares de toda España, hay tantos sitios que uno al final se le pierde un poco la pista. No sé si habré oído hablar de él, si no me acuerdo, o a lo mejor alguien me dice, oye, el caso tal, pero yo desde luego no lo sé. Y sobre todo suelo hablar de casos, o bien de personas muy cercanas, ¿no? Que han estado en un lugar y me pueden corroborar que pasan cosas, pero normalmente yo intento pues ir al lugar y corroborarlo por mí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, Raúl, que te mando por aquí un abrazo fuerte, no sé decirte, no sé dar la respuesta. Vámonos con la siguiente pregunta. Plano 7, el grupo de investigación paranormal, dice que tras varios años investigando la Masía Maldita, ¿dirías que es una casa encantada en referencia a lo sucedido a la gente que la visita? Pues oye, qué buena pregunta, ¿no? La casa, esta Masía Maldita que hemos visitado y demás, que Plano 7 la conoce perfectamente. Yo no me costaría un poco calificarla, ¿no? La llamo maldita, pues bueno, porque a ella han ido siempre atados ciertos fenómenos un tanto, pues, negativos en algunas personas, ¿no? Que han ocurrido. Yo para mí no sería como tal, ¿no? Es una casa que además, como yo no entro, pues no suelo experimentar en su interior mucho, ¿no? Ya hace mucho tiempo que dejé de entrar en el interior, le tengo mucho respeto, pero no diría que es una casa encantada propiamente, no guarda todos los elementos que hemos descrito para que fuera encantada. Yo creo que más bien puede ser o bien una casa enferma, en este sentido de que pueda tener, ¿no? Estaríamos hablando de una casa que tiene, diríamos, es orgánica, ¿no? Lo que tiene esa casa lo arrastra de hace mucho tiempo y que produce, a través de esta investigación, diferentes efectos en diferentes personas. Normalmente la casa encantada, si ocurre un fenómeno, le ocurre a todo el mundo, ¿no? Salvo excepciones y salvo puntualizaciones, como he comentado al principio. Pero en esta casa no, en la casa, esta finca maldita, yo diría que no es encantada, por eso la tildé, ¿no? De como maldita, porque tiene algo que subyace ahí en su interior. Además, para llegar hasta ella hay que hacer ejercicio. No, es verdad, sí, que tú la viste también, es verdad. Sí. Nuestra amiga Olga pregunta, ¿en realidad existen los fantasmas o es como decimos en Galicia, no creo en las meigas, pero a ver las haylas? Olga, qué pregunta tan interesante, ¿no? Que muchas veces me plantean, pero yo te diría, ¿para ti qué es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que toda persona que tenga esta cuestión debe de plantearse primero. Porque quizá el concepto, es totalmente ambiguo, ¿no? Cada persona tiene un concepto diferente de qué es un fantasma. Alguien piensa que es una imagen atrapada ahí en el tiempo, que vaga sin ton ni son. Hay gente que piensa que son, pues, seres difuntos. Hay personas que piensan que es como eso, ¿no? Un recuerdo que queda ahí atrapado entre dimensiones. Por lo tanto, lo primero para ti, Olga, ¿qué sería? ¿Cómo?
Te he oído por ahí, David, no sé. No, ha sido el compañero José David Vale, que vale. está con los labores técnicos, no te preocupes. Vale. Bueno, entonces, para mí, el fantasma como fenómeno, es decir, como tal, el fantasma existe como fenómeno que se experimenta. Es decir, como observador del fenómeno podemos observar una imagen humana, podemos observar fenómenos de personas que no están en ese lugar. Pero de ahí a pensar, quiero puntualizar esto porque es que me define muy bien, ¿no? De ahí a pensar que son difuntos, que son demonios, que son ángeles. Incluso cada religión nos va a dar un enfoque diferente a qué es el fantasma. Por lo tanto, Olga, la primera pregunta sería, ¿qué es un fantasma? En base a esto, analizaríamos si realmente existen o no. Pero desde el punto de vista de la punta del iceberg, que es el fenómeno visual, es decir, podemos ver algo que es un fantasma, una imagen, ¿no?, humana, una imagen de algo que luego desaparece, que se mete en una pared. Bueno, pues parece que ha habido algún tipo de problema con la conexión de Copper que se ha caído y bueno, no sabemos qué le ha podido pasar. De todas formas, desde aquí agradecer a Copérnico pues esta fantástica exposición que nos ha hecho. Agradeceros a todos vosotros esa participación que habéis tenido en esta conferencia que ha realizado Copérnico García. Estamos intentando a ver si se puede recuperar la conexión con Copper, pero si no es así, evidentemente, pues darle la... ¿Está ahí Copper? Sí. Está Copper. No te habrás hecho daño, ¿no? No, pero has visto, es que es hablar de fantasmas. ¿Qué os esperáis? Pues pasan estas cosas. Es que estamos hablando de lo desconocido, lo paranormal, ¡pam! Y oye, a mí me ha pasado algo que yo no me había pasado nunca. Y eso que gasto el StreamYard bastante, pero ¡pum! De pronto se ha cerrado todo. O sea, he salido ahí y yo digo, uy, y no he tocado nada. Yo digo, bueno, es que ya se me ha acabado el tiempo. No te preocupes. Hacemos 2 preguntas más Nada, sin problema. Sin problema. Es que yo no sé qué ha pasado, que se ha salido y yo no he tocado nada. Ya me veis aquí, yo estoy aquí en modo manos libres. Nuestro amigo Francisco Javier Gómez Delgado dice, ¿puede un objeto desaparecer y volver a encontrarlo en otro lugar de la casa sin ningún motivo? Sí, perfectamente. Esto es lo que sería el efecto de aportes, ¿no? Lo que decíamos de que podía desaparecer. Una cosa es que lo veamos en directo, ¿no? Que esto ocurra en tiempo real, es decir, no se suele ver cómo desaparece, pero en cambio, fijaros qué interesante, ¿no? Cómo el aporte, ¡pum!, cae, ¿no? Cae desde el techo o tal, o se queda en un sitio. Entonces, cuando eso lo presenciamos, evidentemente, estamos presenciando algo muy extraño. Pero en esto de que, oye, dejé las llaves en un sitio, lo miré y remiré, pues que muchos dicen, esto pertenece a los espíritus burlones, ¿no? Algo muy clásico, muy de los 80, ¿eh? Aquellos espíritus burlones. Pues esto ocurre. ¿Causa también explicable? Pues hombre, también a veces tenemos la cabeza, yo por ejemplo, me pasa mucho, tengo la cabeza en muchos sitios y cojo una cosa y no sé qué la he cogido y luego la dejas y no lo recuerdas, ¿vale? Entonces debemos siempre de tener en cuenta esto. Pero como fenomenología existe, desde luego, es una variable, en este caso, de ese aporte. Como yo os decía, en el caso del baúl del monje, el cortapuros que aparece en esa estancia, que golpea la mesa de cristal, ese cortapuros no ha aparecido de la nada, es decir, no se inventó, sino que ese cortapuros estaba inicialmente en otra estancia de la vivienda y cayó allí, apareció. Del mismo modo, si aplicamos esa misma lógica extraña, si es que eso tiene algún tipo de lógica, un objeto puede estar hoy aquí y podría estar allá en otro lugar. Sería una manera de fenómeno de aporte. Bueno, leo yo. Ahora no te oigo yo, David. Perdona, vale. lo tenía en mute para no molestarte. Digo que muy cortito, por favor, Copper. Vale. Pregunta, después de tanto tiempo investigando, pregunta típica, ¿cuál es tu opinión respecto al origen de la psicofonía? Bueno, Cristian, un abrazo fuerte. Menuda pregunta, David. Esto dice, y es que me dices, claro, yo creo que tú has dicho, te lo has visto venir, no he dicho, sé cortito, porque claro, esto
Esto nos puede dar aquí para mucho. Pues mira, voy a ser muy breve, ¿no? Con esta opinión respecto al origen de las psicofonías. Y lo he dicho muchas veces, mira, yo llevo ya muchos años, no sé si pocos o muchos, yo creo que para mí ya me parecen pocos, ¿no? Yo llevo más de 20 años grabando y buscando el origen de la psicofonía. Yo os pregunto, ¿no? Es una pregunta un poco retórica. ¿Pensáis que si yo supiera de dónde viene la psicofonía o cuál es el origen, saldría, pues, cada semana, ¿no? Ahora con la pandemia nos han cortado un poco el rollo, pero antes de esto yo todas las semanas he salido a buscar esas psicofonías y a indagar, ¿no? A intentar dilucidar qué es lo que hay detrás de la voz psicofónica. A día de hoy quizá tengo muchísimas más dudas de ese origen o de cuál es la causa paranormal que se esconde detrás de la psicofonía. De verdad os digo que cuando yo empecé tenía como unas ideas preestablecidas y que a base de investigar, a base de experimentar, a base de escuchar y de pasarte muchas cosas por las manos, ojo, pasarte muchas cosas por las manos, tengo muchísimas dudas de cuál es el origen de la psicofonía, lo dejaría ahí, tengo muchas dudas y por eso también me sigue atrayendo tanto o más como el primer día. Pues, Cope, de verdad, muchísimas gracias. Felicidades por esta ponencia, me ha encantado. Me alegro. Me ha encantado. Si eso es cierto, yo me alegro, porque yo quería, pues eso, sobre todo, pues que estuviéramos aquí bien, ¿no? Y charlando un poquito. Creo que es necesario también conocer muchas veces los términos con los que trabaja la parapsicología. Yo me he atrevido en este foro a escribir, bueno, mientras tú estabas hablando, para diferenciar un poco el tema de psicorragia, psicobulia y todo lo que son los fenómenos sigama y psicapa que René definiera en su momento, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, creo que es algo bastante necesario porque no todo es la palabra fantasma, no todo es la palabra psicofonía. Exacto, eso es. Por eso yo he hecho también un pequeño desglose, ¿no? Como hemos abordado un poquito, pues para dar a conocer un poquito esto de la mejor manera, oye, que yo he podido, ¿no? Para acercar y bueno, ya he visto que al final he tenido que ponerme el turbo porque se me echaba el tiempo encima. Pues, Copper, muchísimas gracias de verdad. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para Triana. Y bueno, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y cuando queráis, pues estamos en contacto. Tú también, ya sabes que por aquí por Alicante ya sabes que ahí tenemos sitios cuando quieras. Pero vamos, tenemos que ir por ahí, por Andalucía, por Sevilla, tengo pendiente, ¿no? Además tenemos familia, yo tengo familia allí. Claro. Bueno, es una tierra fantástica, ¿qué voy a decir? Si yo soy media sangre es andaluza, entonces, ¿qué voy a decir? Pues las puertas abiertas, Copper. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, un saludo a todos los que nos estén viendo ahora en directo y que lo harán posteriormente. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para exponer este tema. Invitarte a ti y a todos los amigos que nos están viendo ahora a la siguiente ponencia, muy interesante, porque ahora viene Amaya Davis, personal de la NASA. Sí. Y nos va a hablar precisamente de algo que muchos de nosotros hablamos, pero quizás no con todo el conocimiento, como es la terrificación de Marte. Así que atentos porque bastante interesante. Me voy a por un cafetito y me voy al salón a verlo. Perfecto. Pues, amigos, os dejo ahora en manos de Fran Abad con la presentación de Amaya Davis.